Él pidió una esposa por carta, y 3 mujeres vinieron de lejos solo para huir corriendo el mismo día al ver dónde vivía. Pero la cuarta, cuando pisó aquel porche que crujía sobre el abismo, no corrió. Ella se quedó. ¿Puedes imaginar la desesperación de un hombre bueno que ve por tercera vez a una novia bajar de la carreta llena de esperanza y volver a subir media hora después con los ojos desorbitados de pavor? Él no era violento, no era feo, no era pobre, pero su casa estaba en un lugar que le helaba la sangre a cualquier persona de fuera. Esta historia ocurrió en el interior de Oaxaca en marzo de 1912, en una propiedad aislada a 6 kilómetros del pueblo de San Pablo Llaganiza, donde el viento cortaba la piel, y el silencio de la noche era quebrado apenas por el sonido de piedras rodando barranco abajo. Ya que has llegado hasta aquí, déjame pedirte algo rápido. Escribe en los comentarios desde dónde estás viendo, qué ciudad, qué estado o incluso de qué país eres. Adoro saber que estas historias antiguas llegan a tantos lugares diferentes. Y si aún no te has suscrito al canal, haz clic en el botón porque cada domingo hay una historia nueva de superación, amor y emoción de aquellos tiempos de antaño. Ahora, ven conmigo, que esta historia te emocionará de principio a fin. Elena Velasco tenía 28 años cuando tomó aquella carta del periódico. Estaba sentada en la salita minúscula que compartía con otras 3 mujeres en la pensión de Doña Constanza en Oaxaca de Juárez, ciudad que crecía demasiado rápido y no tenía piedad de quien tropezaba. La tarde de febrero entraba por la ventana estrecha, trayendo olor a polvo y estiércol de burro. Elena sostenía el Correo del Sur abierto en la sección de anuncios, los dedos finos marcando el papel fino ya amarillento por el sol. Hombre de bien, 34 años, carpintero establecido en el interior de Oaxaca, busca esposa de buena índole para vida honesta y compañía. Enviar carta a Teodoro Alcántara, San Pablo Llaganiza, a cuidados del correo local. No era el anuncio más bonito, no prometía riqueza ni comodidad, pero tenía una honestidad desnuda que tocó algo dentro de ella. Elena lo leyó 3 veces antes de doblar el periódico. Pensó en la palabra compañía. No amor, no pasión, no familia, compañía. Como si el hombre supiera que la vida ya le había quitado cualquier ilusión de cuento de hadas y él solo quería a alguien para dividir el peso de los días. Ella sabía bien lo que era ese peso. 6 meses antes, Elena Velasco era una profesora respetada en la Escuela Femenina Santa Cecilia, donde enseñaba primeras letras a niñas de familias acomodadas. Ganaba poco, pero lo suficiente para alquilar un cuarto decente y comprar tela para 2 vestidos al año. Tenía alumnas que la adoraban, tenía una rutina, tenía dignidad, hasta que Clotilde de la Cueva, madre de una alumna mediocre, decidió que su hija merecía mejores notas y que Elena estaba favoreciendo a las niñas de familias más pudientes. La acusación fue ridícula. Cualquier persona con ojos veía que Elena trataba a todas las alumnas con la misma paciencia firme. Pero Clotilde de la Cueva era cuñada del director de la escuela y tenía una lengua afilada. Esparció por toda la ciudad que Elena Velasco estaba vendiendo notas, que aceptaba regalos de las familias ricas, que era deshonesta e interesada. Nada de eso era verdad, nada de eso importó. El director, un hombre débil que temía a su cuñada más que a su propia conciencia, llamó a Elena una tarde de agosto y dijo, con voz blanda, que sería mejor que ella pidiera su renuncia voluntaria para evitar un escándalo mayor. Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Pidió defenderse, pidió una investigación, pidió justicia. Él desvió la mirada y repitió que sería mejor así para todos. Elena salió de aquella escuela con su bolsa de tela colgada al hombro y los ojos secos de tan quemados por dentro. Intentó conseguir otro puesto. Envió cartas a 5 escuelas diferentes. Ninguna respondió. La historia ya se había corrido. Nadie quería una profesora con la reputación manchada, aunque la mancha fuera mentira. Sin empleo, Elena gastó sus ahorros en 3 meses. Vendió sus 2 vestidos buenos. Se quedó solo con los de trabajo, remendados. Se mudó de la casa cómoda a aquella pensión donde 6 mujeres compartían baño y cocina. Todas allí tenían historias parecidas. Mujeres sin familia, sin marido, sin suerte. Mujeres que la ciudad escupía a los márgenes. Elena no tenía familia, en verdad.
Era hija única de padres que murieron de fiebre amarilla cuando ella tenía 14 años. Fue criada por 2 tías solteronas que le enseñaron a leer, escribir, bordar y a comportarse. Las tías también murieron, una de un derrame y la otra de pena, antes de que Elena cumpliera 20 años. Se quedó sola en el mundo, aferrándose solo a su profesión de profesora como tabla de salvación. Y ahora ni eso tenía. Aquella tarde de febrero, con el periódico en la mano y el estómago doliendo de hambre porque se había saltado el almuerzo para ahorrar, Elena tomó una decisión que lo cambiaría todo. Tomó papel, pluma y tinta prestados de doña Constanza y escribió una carta corta y honesta. Señor Teodoro Alcántara, mi nombre es Elena Velasco. Tengo 28 años y fui profesora en Oaxaca. Perdí mi puesto por una acusación falsa y no tengo familia ni perspectivas aquí. Sé leer, escribir, cocinar y cuidar de una casa. No soy bonita, pero soy saludable y trabajadora. Si usted todavía busca esposa, yo acepto conocerlo. Respetuosamente, Elena Velasco. Envió la carta al día siguiente e intentó no crearse expectativas. Pasaron 2 semanas, 3. Elena ya lo había olvidado cuando, una mañana de marzo, doña Constanza llamó a la puerta de su cuarto con un sobre en la mano. «Llegó respuesta para ti», dijo la mujer con una curiosidad mal disimulada. Elena abrió la carta con dedos temblorosos. La letra era firme, inclinada, de un hombre acostumbrado a diseñar proyectos. «Señora Elena, agradezco su carta. Yo tampoco tengo familia. También sé lo que es ser juzgado erróneamente. Si usted acepta, le mando dinero para el pasaje en tren hasta Tlacolula y de allí en carreta hasta San Pablo Llaganiza. Avíseme la fecha y yo estaré esperando. Cordialmente, Teodoro Alcántara». Dentro del sobre había 50 pesos en billetes doblados. Era dinero suficiente para el pasaje y aún sobraba para ropa nueva si ella quisiera. Elena sostuvo los billetes con cuidado, como si fueran de cristal. En aquel momento no sintió amor, sintió alivio. Sintió que tal vez no moriría de hambre en una pensión olvidada de Oaxaca. Sintió que alguien, en algún lugar, le había dado una segunda oportunidad. Escribió de vuelta fijando una fecha, 2 semanas después. En una mañana fría de otoño, que llegaba temprano a la sierra, Elena Velasco subió al tren con una maleta de cuero gastada que había sido de sus tías y un corazón lleno de una mezcla de miedo y esperanza. El viaje en tren hasta Tlacolula duró 7 horas. Elena pasó el tiempo mirando por la ventana polvorienta, viendo la sierra extenderse infinita, los magueyes como centinelas, los campos de maíz quemados por el sol. Pensó en Teodoro Alcántara. Intentó imaginar su rostro. ¿Sería alto? ¿Sería gentil? ¿Sería un hombre de palabra? En Tlacolula bajó en la pequeña estación de madera y buscó la carreta que Teodoro había prometido enviar. Encontró a un carretero flaco de bigote caído que la saludó quitándose el sombrero. «¿Es usted la novia del señor Teodoro?», preguntó, más como una confirmación que como una pregunta. Elena asintió y él tomó su maleta con cuidado. Subió al pescante a su lado y la carreta salió traqueteando por el camino de tierra. El carretero no era hablador, pero no era rudo. Después de 1 hora de silencio, Elena reunió coraje y preguntó cuánto tiempo faltaba. Él se rascó la barba antes de responder que eran unas 4 horas más de viaje. Ella tragó saliva y preguntó cómo era San Pablo Llaganiza. El hombre soltó una risa corta, sin humor. «Pueblo pequeño», dijo. «Gente buena, pero desconfiada. Está al pie de la sierra. Lugar bonito si a usted le gusta el monte y el silencio». Elena quiso preguntar sobre Teodoro, pero no supo cómo. El carretero pareció leer sus pensamientos, porque dijo sin que ella lo pidiera: «El señor Teodoro es un hombre derecho. Trabaja bien. Paga a tiempo. No se mete con nadie. Vive solo desde hace mucho. Usted es la 4ª que viene». Elena sintió que se le helaba el estómago. «¿La 4ª?», repitió despacio. El carretero se dio cuenta de que había hablado de más y se quedó callado, pero Elena insistió. «¿Qué pasó con las otras 3?», preguntó con voz firme, a pesar del miedo. El hombre suspiró profundamente y decidió que ella merecía saberlo. Vinieron, vieron la casa y se fueron el mismo día.
las 3. La última se fue llorando. Dijo que no podría dormir en un lugar así ni aunque le pagaran. El corazón de Elena latió más rápido. ¿Qué lugar?, preguntó. El carretero la miró de reojo. La casa del señor Teodoro está al borde de un barranco, explicó lentamente. Hay un desfiladero profundo justo detrás. El viento sopla fuerte, la casa cruje, y hay una historia triste detrás. Pero no me corresponde a mí contarla. Usted lo verá cuando llegue. El resto del viaje, Elena lo pasó en un silencio lleno de pensamientos. Pensó en volver. Pensó en pedirle al carretero que diera media vuelta. Pero entonces recordó la pensión de doña Constanza, las miradas de lástima de las otras mujeres, el hambre que apretaba a fin de mes, la carta de Teodoro que había sido respetuosa y honesta. Decidió que no huiría antes de ver con sus propios ojos. El sol comenzaba a ponerse cuando la carreta entró en el pueblo de San Pablo Llaganiza. Era más pequeño de lo que Elena imaginaba. Una calle principal de tierra apisonada, unas 20 casas de adobe y madera, una iglesia pequeña de una sola torre, una miscelánea con un porche, donde unos hombres jugaban a las cartas. El carretero saludó con la cabeza a algunas personas que miraron a Elena con curiosidad. «¡La nueva novia de Teodoro!», gritó un viejo desdentado sentado en el porche. «Que Dios la bendiga, lo va a necesitar». La carreta no se detuvo en el pueblo. Continuó por un camino que subía una colina, cada vez más estrecho, cada vez más rodeado de monte. La tarde se enfriaba rápidamente. Elena se echó el rebozo sobre los hombros. Sentía olor a tierra húmeda, a hojas podridas, a algo que no conseguía identificar. El carretero guiaba a las mulas con mano firme, pero Elena percibía la tensión en sus hombros. Después de casi una hora subiendo, el camino giró en una curva cerrada y de repente se abrió en un claro. Elena vio la casa y entendió todo. La casa era de madera y piedra, una construcción sólida y bien hecha, con un porche al frente y techo de tejas rojas. Pero estaba a menos de 20 metros del borde de un desfiladero. Elena podía ver el abismo desde la carreta. No conseguía ver el fondo, solo veía rocas grises descendiendo verticalmente y desapareciendo en la sombra. El viento que subía de allá abajo traía un sonido constante, como una respiración grave y profunda. La casa estaba de lado al precipicio, como si intentara no mirarlo directamente, pero la proximidad era aterradora. Elena imaginó despertar de noche, imaginó caminar sonámbula, imaginó a una de las mulas asustada corriendo en la dirección equivocada. Sintió vértigo solo de pensarlo. El carretero detuvo la carreta y bajó despacio. Elena se quedó sentada, agarrada al borde del asiento. No podía quitar los ojos del desfiladero. El hombre tomó su maleta y la puso en el suelo. «¿Quiere que espere?», preguntó con voz baja. Elena no respondió inmediatamente. Una parte de ella gritaba para decir: «Sí, espera, me voy contigo». Pero entonces la puerta de la casa se abrió. Teodoro Alcántara salió al porche, limpiándose las manos en un trapo. Era alto, de hombros anchos de quien trabajaba con madera pesada, cabello oscuro cortado corto, barba recortada con cuidado. Usaba pantalones de manta y una camisa de lino con las mangas dobladas hasta los codos. Tenía un rostro anguloso, pómulos marcados, ojos hundidos. No era guapo en el sentido común, pero había algo en él que llamaba la atención, una quietud, una solidez. Bajó los 3 escalones del porche lentamente, como si tuviera miedo de asustar a un animal arisco. Se detuvo a unos 5 metros de la carreta y se quitó el sombrero de palma que llevaba en la cabeza. «Señora Elena», dijo con voz grave y pausada, «bienvenida». Elena forzó a sus piernas a moverse. Bajó de la carreta, agarrándose al lateral para no caerse porque estaba mareada. Pisó el suelo de tierra apisonada y se quedó parada, sin saber qué hacer con las manos. «Gracias, señor Teodoro», consiguió decir. La voz le salió ronca. Teodoro la miró como si estuviera memorizando cada detalle. Elena era demasiado delgada. Lo sabía. El vestido de viaje estaba descolorido y remendado en el puño derecho. El cabello castaño, recogido en un moño bajo, tenía mechones sueltos por el viento del viaje. No era una mujer que llamara la atención en una calle concurrida, pero tenía ojos claros e inteligentes,
y había dignidad en la forma en que mantenía la cabeza erguida a pesar del miedo visible. Teodoro se volvió hacia el carretero y le pagó lo acordado. El hombre agradeció, les deseó suerte a los dos y subió a la carreta. Antes de irse, miró a Elena una vez más. «Si necesita algo, mande avisar al pueblo», dijo él. Elena asintió. La carreta giró y desapareció por la curva del camino. El silencio cayó entre ellos. Solo el viento subiendo del desfiladero llenaba el espacio. Teodoro tomó la maleta de Elena. «Es ligera», dijo él, sorprendido. Ella respondió que no tenía muchas cosas. Él asintió, como si entendiera exactamente lo que eso significaba. «Voy a mostrarle la casa», dijo Teodoro. Elena lo siguió hasta el porche. Las tablas crujían bajo sus pies. No era el crujido de madera podrida, era el sonido de madera nueva presionada por el peso, pero era un ruido constante e inquietante. A cada paso el suelo se quejaba. Teodoro abrió la puerta y dejó que Elena entrara primero. Por dentro, la casa era simple pero bien cuidada. Una sala con una mesa de madera maciza, sillas hechas a mano, una estufa de leña de hierro en una esquina que servía de cocina. Olía a aserrín y aceite de linaza. Todo limpio, todo organizado, pero frío. Frío de un lugar donde una persona mora, pero no vive. «Hay 2 cuartos», explicó Teodoro, señalando 2 puertas. «Uno es mío, el otro puede ser suyo, hasta que nos casemos de verdad en la iglesia. El padre Guillermo viene cada 15 días. Llega la próxima semana. Si usted quiere esperar hasta entonces, no hay problema». Elena lo miró, sorprendida. Teodoro continuó sin encontrar sus ojos. «Yo sé que usted vino de lejos y no me conoce. No voy a forzar nada. El matrimonio es para toda la vida y necesita haber respeto. Usted puede decidir si se queda o si se va. Nadie la juzgará». En ese momento, Elena se dio cuenta de 2 cosas. Primero, Teodoro Alcántara era un hombre de honor. Segundo, él estaba tan asustado como ella. «Gracias», dijo Elena con voz más firme. «Me quedaré hasta conocerlo mejor». Teodoro asintió, y algo parecido al alivio pasó por su rostro. Le mostró el cuarto que sería de ella. Era pequeño, con una cama individual cubierta con una colcha de retazos, una cómoda de madera oscura, una ventana que daba al lateral de la casa, no al abismo. Elena puso su maleta encima de la cama. «Voy a hacer café», dijo Teodoro. «Usted debe tener hambre». Elena se dio cuenta de que estaba hambrienta. Solo había comido un pan duro en el tren. Siguió a Teodoro de vuelta a la sala y se sentó en una de las sillas mientras él revolvía en la estufa. Observó sus manos. Manos grandes, callosas, con pequeñas cicatrices de machete y formón. Manos que sabían hacer cosas. Teodoro preparó café fuerte en una taza de metal, cortó rebanadas gruesas de pan de elote, frió chorizo en manteca, puso todo en la mesa sin ceremonia. «Coma mientras está caliente», dijo. Elena comió despacio al principio, luego más rápido, porque la comida estaba buena y no sabía cuándo había sido su última comida de verdad. Teodoro comió en silencio, mirando su propia taza. Después de limpiar los platos en una jofaina de agua, Elena reunió el coraje para preguntar lo que tenía atorado en la garganta desde que llegó. «¿Por qué la casa está tan cerca del barranco?», preguntó. Teodoro se quedó inmóvil por un largo tiempo. Elena pensó que no iba a responder, pero entonces se sentó de nuevo, apoyó los codos en la mesa y entrelazó los dedos. «Porque soy terco e idiota», dijo él con una voz sin emoción. «Esta propiedad era mía. Tenía otra casa aquí, unos 15 metros más adelante. Era una buena casa. Yo vivía con mi esposa y mi hija pequeña. Eso fue hace 8 años». Elena contuvo la respiración. Teodoro continuó. «En abril de 1904 llovió 3 semanas seguidas. El suelo se empapó. Yo estaba en el pueblo trabajando en un encargo grande. Cuando volví por la noche, la mitad del terreno se había deslizado. La casa se había ido con él. Encontré a mi esposa y a mi hija al día siguiente, debajo de la tierra y las piedras». El silencio que siguió fue pesado como una piedra. Elena sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero no las dejó caer. «Lo siento mucho», susurró. Teodoro asintió lentamente.
La gente del pueblo me dijo que abandonara el lugar. Dijeron que era peligroso, que podía deslizarse de nuevo, que estaba maldito, pero yo no quise irme. Construí esta casa nueva en lo que quedó del terreno, más atrás, donde la roca es sólida. Contraté a un maestro de obras de Oaxaca para asegurar que los cimientos estuvieran firmes. La casa no se va a caer, pero está cerca del desfiladero, y el viento sube de allí y hace ruido, y la gente tiene miedo. Elena lo entendió todo. Entendió por qué 3 mujeres habían huido. Entendió por qué Teodoro vivía solo. Entendió el dolor que él cargaba como un peso en la espalda. Y entendió que este hombre no estaba buscando amor, estaba buscando a alguien que no lo abandonara. La noche cayó rápido. Teodoro encendió un quinqué de queroseno que arrojó una luz amarillenta en la sala. Elena ayudó a lavar los platos. Trabajaron lado a lado en un silencio que no era incómodo. Cuando terminó, Teodoro dijo que se iba a dormir temprano porque se levantaba con el sol. «Si usted necesita algo durante la noche, mi cuarto es ese», señaló. «Puede tocar a la puerta». Elena agradeció y se fue a su propio cuarto. Cerró la puerta, se sentó en la cama y finalmente dejó que su cuerpo temblara. Tenía miedo del desfiladero, miedo de la casa que crujía, miedo de la historia triste que habitaba en las paredes. Pero también tenía algo más. Tenía lástima por Teodoro, tenía respeto por su terquedad. Y tenía una extraña curiosidad por saber quién era el hombre detrás del dolor. Se cambió de ropa, apagó la vela y se acostó. La cama era dura pero limpia. Las sábanas olían a jabón de ceniza. El viento subía del desfiladero, trayendo un sonido constante que parecía un gemido. La casa crujía de vez en cuando, ajustándose al frío de la noche. Elena cerró los ojos e intentó dormir. Se despertó en medio de la noche con un sonido diferente. No era el viento, era un llanto ahogado, viniendo del otro cuarto. Elena se quedó inmóvil, el corazón latiendo fuerte. El llanto continuó. No era alto, era el sonido de un hombre que no quería ser oído. El sonido de un dolor antiguo que no tenía cura. Elena se quedó despierta hasta que el llanto cesó. Solo entonces consiguió dormir de nuevo, con la extraña sensación de que había entrado en una historia mucho más grande de lo que imaginaba. Elena se despertó con la luz grisácea del amanecer entrando por la rendija de la ventana. Tardó unos segundos en recordar dónde estaba. El olor a aserrín, el crujido bajo de la casa respondiendo al viento, el sonido distante de agua corriendo en algún lugar allá abajo en el desfiladero. Todo volvió de una vez. El viaje, Teodoro, la casa al borde del abismo, el llanto ahogado que escuchó la noche anterior. Se sentó en la cama y se frotó el rostro con las manos. El cuarto estaba frío. Se puso el rebozo sobre el camisón y fue hasta la ventana. Abrió las cortinas delgadas de chintz descolorido y miró hacia afuera. La vista le quitó el aliento. No veía el desfiladero desde ese lado de la casa, pero veía la sierra extendiéndose en olas verdes y marrones hasta donde alcanzaba la vista. El cielo estaba limpio, color perla, y el sol comenzaba a dorar las cimas de los árboles más altos. Oyó un ruido viniendo de la sala. Teodoro ya estaba despierto. Elena se vistió rápido con el vestido de trabajo azul marino que tenía remiendos invisibles en las mangas. Se recogió el pelo en un moño apretado, se lavó el rostro en la jofaina de agua fría que había en el cuarto y salió. Teodoro estaba en la cocina preparando café. Volvió la cabeza cuando la oyó llegar. «Buenos días», dijo con la voz ronca de quien decía las primeras palabras del día. Elena respondió, «Buenos días», y se quedó parada, sin saber dónde ponerse. Teodoro señaló la mesa. «Siéntese, ya está listo». Sirvió café negro y fuerte, pan de elote y piloncillo. Comieron en silencio. Elena notó que Teodoro tenía ojeras profundas, como si tampoco hubiera dormido bien. Pensó en el llanto que oyó, pero no dijo nada. Algunos dolores eran demasiado grandes para hablar de ellos en el desayuno. Cuando terminó, Teodoro empujó la silla hacia atrás y se puso de pie. «Voy a trabajar en el taller», dijo. «Está en la parte de atrás de la casa. Si usted me necesita, solo llame». Elena asintió. Él tomó su sombrero colgado en un clavo cerca de la puerta y salió. Ella oyó sus botas golpeando la madera del porche, luego los pasos alejándose.
Se quedó sola. Miró a su alrededor, tratando de decidir qué hacer. La casa estaba limpia, pero tenía esa sensación de un lugar donde a nadie le importaban los detalles. Todo funcional, nada acogedor. Elena decidió que si se iba a quedar allí, aunque fuera solo por unos días, necesitaba sentirse útil. Empezó lavando los trastes del desayuno, luego barrió el suelo de tablones anchos. Encontró un trapo y jabón y limpió la mesa, las sillas, el alféizar de la ventana, sacudió las colchas de las camas. Abrió las ventanas para que circulara el aire, incluso con el viento frío que entraba trayendo olor a tierra y monte. Estaba terminando cuando oyó el sonido rítmico que venía de atrás. Madera siendo aserrada, martillazos precisos. Elena sintió curiosidad. Se puso el rebozo y salió por la puerta trasera. El taller era una construcción separada, a unos 20 metros de la casa, con las paredes abiertas en la parte de arriba para la ventilación. Elena se acercó despacio. Teodoro estaba inclinado sobre un banco de trabajo ancho, trabajando en una pieza de madera que parecía ser la pata de una silla. Usaba un delantal de cuero sobre la camisa. Los músculos de sus antebrazos se movían mientras ajustaba el cepillo. Aserrín dorado caía al suelo como lluvia fina. Él se dio cuenta de su presencia y se detuvo. Elena se quedó en la entrada, sin entrar. «Disculpe que lo moleste», dijo. «Solo quería saber si usted almuerza en casa». Teodoro se limpió la frente con el dorso de la mano. «¿Almuerzo? Sí. Mediodía, más o menos. Hay provisiones en la despensa. ¿Usted sabe cocinar?» Elena dijo que sí. Teodoro volvió a su trabajo. Ella se quedó allí un momento más, observando. Había algo hipnótico en la forma en que trabajaba. Movimientos seguros, un conocimiento profundo del material. En sus manos, la madera reaccionaba a sus herramientas como si quisiera convertirse en lo que él planeaba. Volvió a la casa y exploró la despensa. Encontró un saco de arroz, frijoles, tocino ahumado, cebollas colgadas, ajo, chiles secos, sal de grano. Había gallinas en el patio. Elena recogió huevos del nido improvisado debajo del porche. Las gallinas cacarearon irritadas, pero no la picotearon. Cocinó arroz con ajo y sal, frijoles charros con tocino y huevos revueltos con cilantro que encontró en un cantero abandonado al lado de la casa. Cuando el sol estaba alto, salió y llamó a Teodoro. Él vino, limpiándose las manos en el delantal, el olor a madera fresca pegado a él. Se sentaron a almorzar. Teodoro comió despacio, masticando bien, como un hombre que había aprendido a apreciar la comida casera después de años de comer solo. Al final, empujó el plato vacío y miró a Elena por primera vez con algo que no era solo educación. «Estaba delicioso», dijo él. «Hace tiempo que no comía comida hecha con esmero». Elena sintió un calor extraño en el pecho. «Gracias». Teodoro se quedó allí un momento más, como si quisiera decir algo más, pero no lo dijo. Se levantó y volvió al taller. Los días comenzaron a seguir un ritmo. Elena se levantaba temprano, preparaba el café, cuidaba de la casa. Teodoro trabajaba en el taller hasta que la luz desaparecía. Comían juntos en un silencio que se iba volviendo menos incómodo con cada comida. Por la noche, Teodoro a veces se quedaba en el porche, fumando un cigarro de hoja, mirando a la nada. Elena se quedaba dentro, remendando la ropa de él que había encontrado rota o simplemente sentada cerca del quinqué con un libro que había traído de la capital. Una noche, 5 días después de que ella llegara, Teodoro entró y la vio leyendo. Se quedó parado en el umbral de la puerta. «¿Qué está leyendo?», preguntó. Elena le mostró la portada. «Es un libro de poesías de Amado Nervo». Teodoro hizo una cara de quien no lo conocía. Elena le preguntó si le gustaba leer. Él soltó una risa corta, sin humor. «Apenas sé leer bien», confesó. «Aprendí lo básico, pero nunca se me dio. Lo mío siempre ha sido trabajar con las manos». Elena cerró el libro. «Puedo leer en voz alta si usted quiere». Teodoro dudó. «No quiero molestar». Elena negó con la cabeza. «No es molestia. Me gusta leer para alguien». Teodoro se sentó en la silla del otro lado de la mesa. Elena abrió el libro y comenzó a leer. Poesía sobre la vida, sobre el amor, sobre el sufrimiento. Su voz era clara y firme,
acostumbrada a enseñar a niños, pero tenía una suavidad cuando pronunciaba los versos. Teodoro se quedó inmóvil, escuchando, con los ojos fijos en el quinqué, pero ella sabía que estaba prestando atención. Cuando terminó el poema, Teodoro se quedó callado. Luego dijo en voz baja: «Es bonito. Hay esperanza en esas palabras». Elena estuvo de acuerdo. «A veces es lo único que tenemos», dijo ella. «Esperanza de que las cosas pueden mejorar». Teodoro la miró. Entonces la miró de verdad. «¿Y usted todavía tiene esperanza?», preguntó. Después de perder su empleo, su reputación, tener que venir a un lugar olvidado a casarse con un desconocido. Elena sostuvo su mirada. «La tengo, sí, porque rendirse es morir antes de tiempo. Y yo no estoy lista para morir todavía». Algo cambió en el rostro de Teodoro. No era una sonrisa, pero era menos peso. «Yo tampoco», dijo él. «Entonces, creo que tenemos eso en común». Esa noche, Elena no oyó llantos viniendo de su cuarto. La semana siguiente trajo más cambios. Elena comenzó a plantar hierbas de olor en el cantero abandonado. Arregló el agujero en el techo del gallinero. Lavó toda la ropa de cama y la tendió en un tendedero improvisado. Teodoro lo notaba. No hablaba mucho, pero Elena lo veía en los pequeños gestos. Le trajo tierra buena de la orilla del arroyo para su cantero. Arregló la silla de la cocina que estaba coja. Dejó flores silvestres encima de la mesa una mañana, sin decir nada, solo flores amarillas pequeñitas, cempasúchiles silvestres, que crecían cerca del monte. Elena tomó las flores y sintió que algo se le apretaba en el pecho. Era un gesto simple, pero viniendo de un hombre que había vivido en su propio dolor durante años, significaba mucho. Si te está gustando esta historia, deja tu like ahí para ayudarme. Hace toda la diferencia. Al 10º día, Elena estaba tendiendo la ropa cuando oyó el sonido de una carreta llegando. Se detuvo con una sábana en las manos y vio una carreta vieja tirada por una mula subiendo por el camino. Una mujer robusta, de unos 60 años, conducía. Llevaba un vestido oscuro y un rebozo en la cabeza. Se detuvo frente a la casa y bajó con una agilidad sorprendente para su edad. «Tú debes ser Elena», dijo la mujer con voz fuerte. «Soy doña Eulalia. Tengo la miscelánea en el pueblo. Vine a conocer a la mujer valiente que se quedó». Elena se limpió las manos en el delantal y fue a saludarla. Doña Eulalia tenía el rostro curtido por el sol, ojos pequeños y astutos, una sonrisa amplia. «Te traje unas cosas», dijo, abriendo una bolsa de tela. «Harina de maíz fresca, dulce de guayaba y esta tela, que pensé que se te vería bonita, y no acepto un no como respuesta». Elena se quedó sin palabras. Doña Eulalia se rió. «Puedes quedarte con la boca abierta después. Ahora muéstrame esta casa a la que todo el mundo le tiene miedo». Entraron juntas. Doña Eulalia lo miró todo con ojos críticos, pero no con miedo. «Buena casa», dijo. «Teodoro sabe trabajar. Lástima que el pueblo sea supersticioso». Elena le ofreció café. Se sentaron a la mesa y doña Eulalia comenzó a hablar. Habló del pueblo, de las familias, de quién era quién. Dijo que conocía a Teodoro desde que llegó allí hacía más de 10 años, recién casado, lleno de planes. Habló del accidente con una tristeza genuina, pero sin melodrama. «Su error fue construir de nuevo aquí», dijo doña Eulalia. «No un error de ingeniería, un error de cabeza. Se quedó atrapado en el luto. Cree que si se va, estará traicionando la memoria de Amelia y de la pequeña Laura. Pero la vida es para los vivos. Espero que tú lo ayudes a entender eso». Elena preguntó en voz baja por qué doña Eulalia estaba siendo tan gentil con ella. La mujer mayor tomó la mano de Elena con firmeza. «Porque yo también sé lo que es ser juzgada erróneamente. Porque este mundo ya es suficientemente duro y necesitamos ayudarnos. Y porque vi la cara de Teodoro cuando dijo que te quedaste. Por primera vez en años, ese hombre tenía esperanza en los ojos». Doña Eulalia se fue después de una hora, pero antes de irse, hizo que Elena prometiera que iría al pueblo al menos una vez por semana. «Tienes que mostrarte», dijo, «dejar que la gente vea que eres buena gente. Cuanto más te escondas aquí, más historias inventarán». Elena lo prometió. Se quedó parada viendo la carreta bajar por el camino, sintiendo una gratitud cálida extenderse por su cuerpo.
Había hecho una amiga, una pequeña cosa, pero significaba una gran diferencia. Esa noche le contó a Teodoro sobre la visita. Él asintió. Doña Eulalia es buena persona, una de las pocas que no me dio la espalda. Dudó y luego continuó. Si usted quiere conocer el pueblo, yo la llevo mañana. Necesito entregar unas sillas que encargaron de la iglesia. Elena aceptó. Al día siguiente, subieron a la carreta de Teodoro temprano. Era la primera vez que Elena bajaba por ese camino desde que llegó. La mañana estaba clara, el aire frío pero sin viento. Teodoro guiaba en silencio, pero Elena notaba que la miraba de vez en cuando, como si quisiera asegurarse de que ella estaba bien. Cuando entraron al pueblo, algunas personas se detuvieron a mirar. Teodoro paró la carreta frente a la iglesia. El padre Guillermo estaba barriendo la entrada. Era un hombre joven, no debía tener más de 30 años, delgado y alto, con la sotana remendada pero limpia. Teodoro, hijo mío, saludó con una sonrisa cálida. Y esta debe ser la señora Elena. Sea muy bienvenida. A Elena le cayó bien de inmediato. El padre ayudó a Teodoro a descargar las sillas, elogió el trabajo, le pagó lo acordado. Luego invitó a Elena a conocer la iglesia. Era pequeña pero bien cuidada. Olía a incienso y cera de vela. El padre Guillermo le mostró las bancas, el altar simple, la imagen de Nuestra Señora de los Dolores. Conversaron sobre la vida en el pueblo, sobre la escuela que no tenía maestro desde que la última maestra se casó y se mudó a Oaxaca. Los ojos del padre brillaron. «Usted era profesora, ¿no es así?» Elena lo confirmó. Él juntó las manos. «Es una señal de Dios. Los niños de aquí necesitan tanto aprender». Elena sintió que algo se movía dentro de ella. Una posibilidad. Un propósito. Dijo que lo pensaría. El padre los bendijo y se fueron. Fueron a la miscelánea de doña Eulalia. La mujer recibió a Elena como a una reina. La presentó a todos los que estaban allí. Algunas personas fueron educadas, otras se mantuvieron distantes. Elena oyó cuchicheos. «Pobrecita, no sabe dónde se metió. No va a durar un mes». Pero no le importó. Estaba acostumbrada a los juicios. Estaban saliendo de la tienda cuando un hombre alto, montado en un caballo castaño, se detuvo frente a ellos. Llevaba ropa buena, un sombrero de cuero trabajado, botas con espuelas de plata. Tenía unos 40 y tantos años, rostro lleno, bigote bien cuidado, una expresión de quien estaba acostumbrado a mandar. «Teodoro», llamó con una voz que intentaba ser amigable, pero que tenía algo falso debajo. «Oí decir que finalmente conseguiste una esposa que se quedó. Felicidades». Teodoro se tensó. Elena lo sintió. «Gracias, Alarico», respondió Teodoro con voz neutra. Alarico miró a Elena con ojos que evaluaban, medían, pesaban. «¿Y bien, muchacha? ¿Le está gustando la casa al borde del precipicio? ¿No tiene miedo de caerse durante la noche?» Elena levantó la barbilla. «La casa es sólida y está bien construida. No tengo miedo». Alarico se rió, pero no era una risa alegre, valiente o inconsciente. «No sé qué es peor». Miró a Teodoro. «Mi oferta sigue en pie, Teodoro. 20,000 pesos por la propiedad. Es más de lo que vale. Con ese dinero compras un terreno mejor, lejos de la desgracia. Puedes empezar una vida nueva con tu nueva esposa». Teodoro apretó los puños. «Ya te dije que no vendo. La tierra es mía y moriré en ella». Alarico suspiró como si sintiera lástima. «Tu terquedad va a acabar contigo. Y ahora va a acabar con ella también. Si de verdad te importa esta mujer, sácala de este lugar antes de que ocurra otra tragedia». Espoleó a su caballo y se fue sin esperar respuesta. Elena miró a Teodoro. Estaba pálido, con la mandíbula apretada. «Vámonos», dijo él con voz ronca. Volvieron en silencio. El viaje de regreso pareció más largo. Cuando llegaron, Teodoro bajó de la carreta demasiado rápido, casi tropezando. Se fue directo al taller sin decir nada. Elena se quedó allí parada, sosteniendo el bulto con las compras que había hecho en la tienda, sintiendo un peso extraño en el pecho. Entró en la casa, guardó las cosas, comenzó a preparar el almuerzo, pero su cabeza estaba lejos. Pensaba en Alarico, pensaba en su oferta. 20,000 pesos era dinero. Una vida nueva,
lejos de allí. ¿Por qué Teodoro no aceptaba? Después del almuerzo, que Teodoro comió en completo silencio, Elena no aguantó más. Preguntó directamente, ¿por qué no le vende la tierra a Alarico? Teodoro levantó los ojos lentamente. Porque él no quiere la tierra, quiere el acceso al arroyo que pasa por aquí. Tiene agua limpia todo el año. Quiere desviarla para regar sus plantaciones. Si yo vendo, él seca el arroyo y quienes viven río abajo se quedan sin agua. 3 familias dependen de esa agua. Yo no voy a ser responsable de eso. Elena sintió vergüenza de haber dudado. Disculpe, dijo en voz baja. Yo no sabía. Teodoro negó con la cabeza. Nadie sabe. Alarico es astuto. Dice que quiere ayudarme, pero lo que quiere es el arroyo, y va a seguir presionando hasta que yo me rinda o me muera. La miró con algo peligrosamente cercano a la desesperación. Por eso entiendo si usted quiere irse. No es una vida fácil aquí, y hay gente poderosa queriendo sacarme de aquí. Elena se quedó quieta por un largo tiempo. Luego habló despacio, escogiendo las palabras. Yo perdí mi puesto porque una persona poderosa decidió que yo estaba en su camino. Pude haber peleado, pero me rendí. Huí. Vine aquí, porque no tenía más opción. Lo miró a los ojos. Pero ahora entiendo una cosa. A veces uno tiene que quedarse y luchar. No por orgullo, sino porque es lo correcto. Y yo no vine hasta aquí para huir de nuevo. Teodoro se quedó inmóvil. La expresión en su rostro cambió. No era solo alivio, era algo más grande. Era reconocimiento, como si estuviera viendo a Elena por primera vez de verdad. Usted es una mujer rara, Elena Velasco, dijo él con voz baja y ronca. Yo no merezco su lealtad, pero se la agradezco de corazón. Elena sintió que el calor le subía a las mejillas. No era solo gratitud lo que veía en sus ojos. Era el inicio de algo más. Algo que asustaba y calentaba al mismo tiempo. Los días siguientes fueron diferentes. Teodoro comenzó a hablar más. Le contó sobre su trabajo, sobre los encargos que tenía, sobre sus planes de expandir el taller. Elena le contó sobre sus años de profesora, sobre las alumnas que había amado, sobre el dolor de ser acusada injustamente. Conversaban por la noche, cerca del quinqué. A veces Elena leía. A veces solo se quedaban en un silencio cómodo. Una tarde, Teodoro volvió del taller más temprano. Elena estaba en el patio, intentando arreglar la cerca del gallinero. Él se acercó. «Deje que yo haga eso», dijo. Elena protestó, diciendo que ella podía. Teodoro sonrió levemente, la primera sonrisa verdadera que ella le veía. «Sé que puede, pero quedará mejor si lo hacemos juntos». Trabajaron lado a lado. Teodoro sostenía las tablas. Elena martillaba los clavos. Él le enseñó la forma correcta de golpear para no doblarlos. Sus manos se tocaron cuando tomaron el martillo al mismo tiempo. Los dos se congelaron. Teodoro no retiró su mano inmediatamente. Se quedó allí, su piel callosa tocando los dedos finos de ella. El tiempo se estiró. «Disculpe», dijo él finalmente, retirando la mano. Elena sintió la falta de su tacto inmediatamente. «No necesita pedir disculpas», respondió con una voz más baja de lo que pretendía. Terminaron la cerca en un silencio cargado de cosas no dichas. Esa noche, después de la cena, Teodoro no se fue al taller como siempre. Se quedó dentro de la casa. Elena estaba lavando los platos cuando él se acercó. «¿Puedo ayudar a secar?», preguntó. Elena asintió. Trabajaron juntos. Elena lavaba, pasaba los platos mojados. Teodoro secaba con un trapo de cocina remendado. Su brazo rozaba el de ella de vez en cuando. Cada toque era una chispa. Cuando terminaron, Teodoro no se alejó inmediatamente. Se quedó parado a su lado. «Elena», dijo él despacio. Ella volvió la cabeza para mirarlo. Estaban muy cerca. Podía ver las canas que comenzaban en sus sienes, las pequeñas arrugas en el rabillo de sus ojos, la cicatriz fina sobre su ceja izquierda. «Quería agradecerle», continuó Teodoro, «por haberse quedado, por no haber huido, por hacerme sentir que tal vez no estoy completamente solo en el mundo». Elena sintió que el corazón le latía más rápido. «Usted no está solo, y yo tampoco lo estoy más». Dudó y luego puso su mano en el brazo de él.
Sintió los músculos tensarse bajo la camisa de algodón. «Estamos juntos ahora». Teodoro miró la mano de ella en su brazo como si fuera un tesoro. Cubrió la mano de ella con la suya. Sus dedos grandes y callosos envolvieron los de ella con cuidado, como si estuviera hecha de porcelana. Se quedaron así por un largo momento. Ninguno de los dos se movió. Ninguno de los dos quería que el momento terminara. Fue Elena quien retiró la mano primero, con el rostro ardiente. «Se está haciendo tarde», dijo. Teodoro asintió con voz ronca. «Buenas noches, Elena». Era la primera vez que decía su nombre sin el señor adelante. «Buenas noches, Teodoro», respondió ella. Acostada en su cama más tarde, Elena se quedó despierta mirando el techo. Pensaba en las manos de Teodoro sosteniendo las suyas. Pensaba en la forma en que él la había mirado. Pensaba en cómo en 2 semanas, aquel hombre silencioso había comenzado a ocupar un espacio cada vez más grande en sus pensamientos. No era amor todavía, pero era un comienzo. Era una posibilidad. Y por primera vez en mucho tiempo, Elena no sentía miedo del futuro. La mañana siguiente trajo un cambio en el aire. Elena se despertó sintiendo un peso diferente en la atmósfera. El cielo estaba gris, nubes bajas y pesadas se acumulaban sobre la sierra. El viento había cambiado de dirección. Ahora venía de arriba en vez de subir del desfiladero, trayendo un olor a lluvia lejana y tierra mojada. Teodoro ya estaba en la cocina cuando ella salió del cuarto. Miraba por la ventana con expresión preocupada. «Buenos días», dijo Elena. Él se volvió y su rostro se suavizó al verla. «Buenos días. Va a llover fuerte hoy. Tormenta de primavera, las peores». Elena se acercó a la ventana. Los árboles más lejanos ya se balanceaban con la fuerza del viento que llegaba. «¿Hay peligro?», preguntó. Teodoro dudó antes de responder. «Para la casa, no. Los cimientos son sólidos, pero el desfiladero se vuelve peligroso. Pueden soltarse piedras. Y el ruido se vuelve fuerte». Prepararon el café en silencio. Teodoro comió rápido y se levantó. «Voy a revisar todo antes de que empiece la lluvia. Cerrar las ventanas del taller, amarrar lo que pueda volar. Usted quédese dentro de casa cuando comience, ¿oyó?». Elena prometió que sí. Pasó la mañana preparando comida, cerrando bien las ventanas de la casa, colocando cubetas en los lugares donde el techo goteaba cuando llovía fuerte. Teodoro le había mostrado esos lugares unos días antes. La casa era buena, pero tenía 8 años, y el tiempo cobraba su precio. La primera gota cayó cerca del mediodía. Gruesa, pesada, golpeó el techo como una piedra. Luego vino otra, y entonces el cielo se abrió. La lluvia cayó con una violencia que Elena nunca había visto. Cortinas de agua tan densas que no se podía ver el taller allá atrás. El viento aullaba, golpeando las paredes. La casa crujía más alto de lo normal, la madera gimiendo bajo la presión. Y del desfiladero venía un sonido que helaba la sangre, un eco profundo y hueco, como si la tierra estuviera gritando. Teodoro entró empapado, el agua escurriendo de su sombrero y su ropa. Se quitó las botas en la entrada para no mojar el suelo. Elena le trajo una toalla, se secó el rostro y el cuello, pero continuó tenso, los oídos atentos a los sonidos de la tormenta. Almorzaron con el ruido ensordecedor de la lluvia alrededor. Rayos rasgaban el cielo grisáceo, truenos sacudían las ventanas. A cada rayo fuerte, Elena se encogía. Teodoro se dio cuenta. «¿Usted le tiene miedo a los rayos?», preguntó. Elena admitió que sí, desde niña. Teodoro extendió su mano sobre la mesa. «Puede sostenerla, si ayuda», dijo. Simple. Elena miró su mano grande y callosa. No lo pensó mucho, simplemente puso su mano en la de él. Los dedos de Teodoro se cerraron alrededor de los de ella, firmes y cálidos. Se quedaron así, las manos entrelazadas sobre la mesa, mientras la tormenta rugía afuera. La tarde fue larga. La lluvia no disminuía. El viento soplaba cada vez más fuerte. Teodoro soltó la mano de Elena eventualmente, pero se quedó dentro de casa con ella. Algo raro. Caminaba hasta la ventana, mirando hacia afuera con una preocupación que intentaba esconder, pero no lo conseguía completamente. Elena intentaba leer, pero no podía concentrarse. El ruido era constante y opresivo. Y había algo más,
una tensión proveniente de Teodoro que ella sentía, pero no entendía completamente. Tenía miedo, no de los rayos, de algo más profundo. Cuando la noche comenzó a caer, la lluvia había disminuido un poco, pero el viento continuaba furioso. Teodoro encendió el quinqué más temprano de lo normal. La luz amarillenta proyectó sombras danzantes en las paredes. Elena preparó una cena simple: sopa de frijol con tocino y tortillas calientes. Estaban comiendo cuando oyeron un sonido diferente. No era el viento, no era la lluvia, era un estruendo sordo, viniendo de la dirección del desfiladero. La casa tembló ligeramente. Los platos en la mesa vibraron. Teodoro se puso pálido. Se levantó tan rápido que la silla cayó hacia atrás. Se quedó parado, escuchando, el cuerpo entero tenso como una cuerda de guitarra. Elena también se levantó, el corazón disparado. «¿Qué fue eso?», preguntó. «Un derrumbe», respondió Teodoro con voz ronca. «Pequeño todavía, pero si sigue lloviendo». No terminó la frase. No hacía falta. Otro estruendo, más cercano esta vez. La casa tembló más fuerte. El quinqué se balanceó, colgado del techo. Elena se agarró al borde de la mesa. Teodoro susurró con miedo real en la voz ahora. Él se volvió hacia ella. Sus ojos estaban salvajes, asustados. Pero cuando vio el miedo en el rostro de ella, algo cambió. Respiró hondo, forzando la calma. «Venga aquí», dijo, extendiendo la mano. Elena fue hacia él sin dudar. Teodoro la atrajo hacia él, sus brazos fuertes envolviéndola. Elena apoyó el rostro en su pecho y oyó su corazón latiendo acelerado debajo de la camisa húmeda. «La casa va a aguantar», dijo Teodoro con voz más firme ahora. «La cimentación está en roca sólida. No va a pasar como...». Se detuvo. Elena sabía lo que iba a decir, como pasó con la otra casa, con Amelia y Laura. Se quedaron abrazados mientras la tormenta atacaba afuera. Teodoro olía a sudor, a aserrín y a lluvia. Elena sintió el calor de su cuerpo atravesando la ropa mojada. Sintió la fuerza de sus brazos, sosteniéndola como si fuera la cosa más preciosa del mundo, y se dio cuenta de que no quería estar en ningún otro lugar. Otro estruendo. La casa tembló, pero Teodoro no la soltó. Se aferraron el uno al otro mientras la tierra gemía y se deslizaba allá abajo en el desfiladero, mientras la lluvia golpeaba el techo, mientras el viento intentaba arrancar las paredes. No sé cuánto tiempo pasó. Podrían haber sido minutos u horas, pero eventualmente lo peor pasó. La lluvia disminuyó a una llovizna, el viento se amansó, los estruendos cesaron. El silencio que siguió fue casi ensordecedor. Teodoro aflojó los brazos lentamente, pero no soltó a Elena por completo. Ella levantó la cabeza para mirarlo. Sus rostros estaban muy cerca. Elena podía sentir su aliento en su cara. Veía cada detalle de sus ojos castaños. Veía las manchitas doradas que nunca había notado antes. «Elena», susurró él. La voz de Teodoro salió ronca, cargada de emoción. «Yo». Se detuvo, tragó saliva, empezó de nuevo. «Yo no puedo seguir fingiendo. No después de hoy. No después de sentir cómo me aterroricé de perderte». El corazón de Elena latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Teodoro levantó una mano y le tocó el rostro con un cuidado infinito, como si temiera que ella se desvaneciera. «Tú trajiste vida de vuelta a esta casa. Trajiste luz. Trajiste una razón para que yo me despierte por la mañana con ganas de vivir el día, no solo de sobrevivir». Hizo una pausa. «Y yo me estoy enamorando de ti. Quizás ya estoy enamorado desde hace tiempo, y solo no tuve el valor de admitirlo». Elena sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. No eran lágrimas de tristeza, eran de alivio, de alegría, de algo grande y aterrador naciendo dentro de su pecho. «Yo también», susurró. «No sé cuándo empezó, pero está aquí, en mi corazón». Teodoro cerró los ojos, como si las palabras de ella fueran la absolución de pecados antiguos. Cuando los abrió de nuevo, había una decisión en ellos. «¿Puedo besarte?», preguntó en voz baja. Elena asintió, sin poder hablar. Teodoro se inclinó lentamente, dándole tiempo para cambiar de opinión. Pero ella no cambió. Sus labios tocaron los de ella
con una suavidad que contradecía la fuerza de su cuerpo. Un beso demorado, tierno, lleno de promesas. Elena sintió que el mundo desaparecía. Solo existían ellos dos, el calor, la conexión, la certeza de que había encontrado un hogar, no en las paredes, sino en aquel hombre. Cuando se separaron, Teodoro apoyó su frente en la de ella. «Voy a casarme contigo, de verdad», dijo él. «Con un padre, con fiesta, con un anillo. Quiero que seas mi esposa, no solo en el papel, sino en el corazón. ¿Aceptas?» Elena sonrió, con las lágrimas corriendo ahora. «Acepto, acepto todo. A ti, esta casa, esta vida. Acepto». Se besaron de nuevo, más profundo esta vez, años de soledad de ambos lados, disolviéndose en ese toque. Cuando se separaron finalmente, los dos estaban jadeando. Teodoro le pasó el pulgar por el rostro a Elena, limpiando sus lágrimas. «Nunca pensé que volvería a sentir esto», confesó. «Amor, esperanza, miedo de perder algo precioso. Me hiciste volver a vivir, Elena, y tú me diste un lugar al que pertenecer», respondió ella. «Una familia, un propósito, un futuro». Durmieron esa noche cada uno en su propio cuarto, todavía, porque Teodoro era un hombre de principios y quería hacer las cosas bien. Pero antes de separarse, se quedaron largos minutos en el umbral de la puerta del cuarto de Elena, las manos entrelazadas, palabras bajas de cariño siendo intercambiadas, besos leves siendo robados. Cuando finalmente se despidieron, ambos sabían que algo fundamental había cambiado entre ellos. La mañana siguiente amaneció limpia. El cielo estaba lavado, de un azul intenso, sin una sola nube. El aire olía a tierra mojada y hojas nuevas. Los pájaros cantaban, celebrando el fin de la tormenta. Elena se despertó con una sensación de ligereza que no sentía en años. No era un sueño. Teodoro le había dicho que la amaba, le había pedido matrimonio de verdad. Salió del cuarto y encontró a Teodoro ya despierto, preparando café. Él se volvió cuando la oyó y la sonrisa que se dibujó en su rostro hizo que el corazón de ella se derritiera. «Buenos días, mi amor», dijo él, probando las palabras. Elena sintió que el calor le subía a las mejillas, pero sonrió de vuelta. «Buenos días». Tomaron café juntos, con una conversación ligera y miradas que decían más que las palabras. Después, Teodoro se puso serio. «Necesito verificar los daños del derrumbe. ¿Quieres venir conmigo?» Elena aceptó. Por primera vez desde que llegó, fue hasta el borde del desfiladero con Teodoro. Él le sostuvo la mano con firmeza mientras se acercaban. El suelo estaba mojado y resbaladizo. Elena podía ver dónde grandes pedazos de tierra habían cedido durante la noche. Árboles enteros habían caído barranco abajo. El camino de la destrucción era visible en la ladera del peñasco. Pero el área donde estaba la casa, la cimentación de roca que Teodoro había escogido cuidadosamente, estaba intacta, sólida, segura. «Mira», dijo Teodoro señalando, «la roca aquí es diferente, más dura. Por eso construí aquí». Miró a Elena. La casa antigua estaba allí. Señaló hacia el área vacía, unos 15 metros más adelante, más cerca del borde. El suelo allí es tierra sobre piedra. Cuando se empapa, se desliza. Yo lo sabía cuando reconstruí. Por eso elegí este lugar. Elena entendió la terquedad de Teodoro. No era irracional, era calculada. No había construido sobre la tumba de su familia por locura. Había construido lo más cerca posible que era seguro. Era su manera de honrar a los muertos sin matarse en el proceso. Se quedaron allí, en el borde, mirando el desfiladero juntos. Elena le apretó la mano. «¿Sabes lo que creo?», dijo despacio. «Creo que es hora de que hagas un memorial de verdad para Amelia y Laura. Algo bonito. Y entonces podemos pensar en construir una casa nueva. No aquí, en un lugar más cerca del pueblo, donde nuestros hijos puedan jugar sin que tengamos miedo de que se caigan». Teodoro se quedó muy quieto. Elena tuvo miedo de haber hablado de más, de haber tocado una herida que no debía. Pero entonces él le apretó la mano de vuelta. «¿Nuestros hijos?», repitió con voz maravillada. «¿Tú piensas en tener hijos conmigo?». Elena se volvió para mirarlo. «Pienso, sí. Si Dios quiere. Una familia de verdad».
dudó. Sé que Laura y Amelia siempre estarán en tu corazón, y yo no quiero tomar su lugar, pero quizás haya espacio para una nueva familia también. Un nuevo amor que no borra el antiguo, sino que crece a su lado. Teodoro la atrajo en un abrazo fuerte. Eres una mujer sabia, Elena Velasco. Y tienes razón. Es hora de que deje de vivir en el pasado. Haré un memorial digno y construiré un futuro contigo, en un lugar donde nuestros hijos crezcan seguros y felices. Volvieron a la casa de la mano. Teodoro fue a trabajar al taller, pero volvía a la casa a cada hora solo para ver a Elena, robar un beso rápido, intercambiar una palabra cariñosa. Elena flotaba haciendo las tareas de la casa. Canturreaba mientras lavaba la ropa, sonreía mientras cocinaba. El mundo tenía colores más vivos. 3 días después, en una tarde soleada, oyeron el sonido de un caballo llegando. No era la carreta de doña Eulalia, era un solo caballo. Teodoro salió a ver quién era y se tensó. Alarico Drummond bajó del caballo con una expresión seria. «Oí que hubo un gran derrumbe aquí durante la tormenta», dijo sin rodeos. «Vine a verificar si todo está bien y a ofrecer mi ayuda si la necesitan». Teodoro se cruzó de brazos. «Todo está bien. La casa aguantó firme. No necesito ayuda». Alarico miró a su alrededor, sus ojos evaluando los daños visibles en el paisaje. «Teodoro, sé sensato. Esto va a volver a pasar en la próxima tormenta grande. Podría ser peor. Tienes una esposa ahora. Tienes una responsabilidad. Mi oferta subió a 25,000 pesos. Acepta y vete a vivir en paz lejos de aquí». Teodoro dio un paso adelante. «Ya te dije que no vendo. Y tú ya sabes por qué. No quieres esta tierra, quieres el arroyo. Y no voy a dejar que seques el agua que las familias de abajo necesitan». Alarico perdió la máscara de amabilidad. Su rostro se endureció. «Eres un terco y un idiota, Teodoro, y te vas a arrepentir. Hay maneras de conseguir lo que quiero sin comprar tu tierra miserable». Elena salió al porche en ese momento. Había oído todo desde la ventana. Se paró al lado de Teodoro, hombro con hombro. «Mi marido ya ha dicho que no quiere vender», dijo con voz firme. «Le sugiero que respete su decisión y se vaya». Alarico la miró con desprecio. «Tú eres la profesora, ¿no? Una mujer instruida. Deberías tener más juicio. No dejes que este cabeza dura te arrastre a la tragedia. Si estás siguiendo hasta aquí, haz clic en el botón de suscribirte al canal para no perderte las próximas historias. Hace toda la diferencia para mí». Elena levantó la barbilla. «Mi marido es un hombre de honor, algo que usted claramente no entiende. Ahora, salga de nuestra propiedad». Alarico montó en su caballo con una rabia mal contenida. «Se arrepentirán», escupió las palabras. Se fue al galope, levantando polvo. Teodoro se volvió hacia Elena con una expresión de admiración y algo más. «Me defendiste». Elena sonrió. «Claro que te defendí. Somos una familia ahora, y la familia se protege». Teodoro la atrajo en un beso, allí mismo en el porche, bajo el sol de la tarde, sin importarle si alguien veía. Cuando se separaron, él dijo con voz ronca: «Voy a hablar con el padre Guillermo mañana, para fijar la boda lo antes posible. No aguanto más llamarte novia, quiero llamarte esposa». Elena asintió, con el corazón rebosante. Al día siguiente, fueron juntos al pueblo. El padre Guillermo se puso radiante con la noticia. Fijaron la boda para dentro de 2 semanas. El padre insistió en hacer una pequeña fiesta después en la iglesia. Doña Eulalia se ofreció para hacer los dulces y organizar todo. La noticia se esparció por el pueblo. Algunas personas arrugaron la nariz, pero la mayoría se alegró genuinamente. Teodoro era respetado, aunque incomprendido, y Elena estaba ganándose el respeto por haberse quedado. Las 2 semanas pasaron en preparativos. Elena cosió un vestido simple pero bonito, con la tela que doña Eulalia le había dado, blanco con encaje en el cuello y los puños. Teodoro mandó a hacer unas alianzas de plata sencillas con un orfebre de la ciudad vecina. Limpiaron la casa de arriba a abajo. Hicieron planes para el futuro. La noche antes de la boda, sentados en el porche bajo las estrellas, Teodoro habló de la idea que estaba madurando. «He estado pensando en lo que dijiste sobre construir una casa nueva, y creo que tienes razón. Podemos vender algunos muebles que he hecho, juntar dinero, comprar un terreno mejor, más cerca del pueblo,
Hacer un memorial aquí para Amelia y Laura, pero construir nuestra vida en otro lugar. Elena le tomó la mano. ¿Estás seguro? No quiero que sientas que las estás abandonando. Teodoro negó con la cabeza. No es abandonar, es dejar ir. Es entender que honrar a los muertos no significa quedarse atrapado con ellos. A ellas les gustaría que yo fuera feliz. Y soy feliz contigo, Elena. Más feliz de lo que merecía ser. Elena apoyó la cabeza en su hombro. Entonces, lo haremos juntos. Un paso a la vez. La boda tuvo lugar en una mañana clara de octubre. La pequeña iglesia estaba más llena de lo que Elena esperaba. La mitad del pueblo vino. Doña Eulalia estaba en la primera fila, llorando de alegría. El padre Guillermo condujo la ceremonia con un sermón bonito sobre el amor que cura heridas y la esperanza que renace. Cuando Teodoro puso la alianza en el dedo de Elena, su mano temblaba. Cuando Elena hizo lo mismo, sus ojos estaban húmedos. Cuando el padre dijo que podían besarse, Teodoro atrajo a Elena en un beso suave y tierno que arrancó suspiros y aplausos de la pequeña congregación. La fiesta en la iglesia fue simple pero alegre. Había pastel de elote, cocadas, dulce de leche, café fuerte. La gente comía, reía, deseaba felicidades. Teodoro no soltaba la mano de Elena. Ella brillaba a su lado, el rostro iluminado de felicidad. Cuando la tarde cayó, volvieron a casa. A su primer día, como marido y mujer de verdad, Teodoro cargó a Elena para cruzar el umbral, una tradición en la que él insistió. Ella se rió, con los brazos alrededor de su cuello. La puso de nuevo en el suelo lentamente, pero no se alejó. «Finalmente puedo llamarte mi esposa», dijo él con la voz ronca de emoción. «Señora Elena Alcántara». Elena sonrió, con lágrimas buenas en los ojos. «Y yo puedo llamarte mi marido, y mi amor, y mi hogar». Esa noche, por primera vez, compartieron el mismo cuarto, la misma cama. Teodoro fue gentil y cuidadoso. Elena fue valiente y cariñosa, y cuando se durmieron entrelazados, los dos sabían que habían encontrado dónde pertenecer. Los meses siguientes trajeron cambios. Teodoro comenzó a trabajar en un proyecto de memorial para Amelia y Laura, un pequeño jardín en el área donde había estado la casa antigua, con una cruz de madera trabajada con sus propias manos y un banco de piedra donde podía sentarse y recordar. Cuando estuvo listo, Elena plantó flores alrededor, rosas blancas y amarillas que florecían en primavera. Elena comenzó a dar clases a los niños del pueblo, primero informalmente, en su propia casa. Luego, el padre Guillermo consiguió una pequeña sala al lado de la iglesia. 5 alumnos se convirtieron en 10, 10 en 15. Elena estaba haciendo una diferencia de nuevo, y esta vez nadie podía quitárselo. Teodoro expandió su taller. Los encargos aumentaron cuando la gente vio que estaba más presente, más feliz, más abierto. Comenzó a juntar dinero para el nuevo terreno, buscando opciones más cerca del pueblo. Alarico Drummond intentó presionar una vez más. Fue al ayuntamiento en Oaxaca para tratar de conseguir una orden de desalojo, alegando que la propiedad de Teodoro era peligrosa. Pero el padre Guillermo, que tenía contactos, se enteró. Movilizó al pueblo. Juntaron dinero para contratar a un abogado. El abogado demostró que la propiedad era segura, que las acusaciones eran infundadas, que Alarico tenía un interés económico en el área. El caso fue archivado. Alarico, furioso y humillado públicamente, finalmente desistió. Vendió sus propias tierras unos meses después y se mudó a Oaxaca. El pueblo respiró aliviado. 6 meses después de la boda, Elena descubrió que estaba esperando un bebé. Se lo contó a Teodoro una noche después de la cena. Él se quedó sin palabras. Luego, la tomó en sus brazos y giró con ella, riendo y llorando al mismo tiempo. «Un hijo», repetía, maravillado. «Vamos a tener un hijo». El embarazo fue tranquilo. Elena continuó dando clases hasta el 7º mes. Doña Eulalia se convirtió en una segunda madre, enseñándole todo sobre el parto y los cuidados del bebé. Teodoro se volvió superprotector. No la dejaba hacer nada pesado. Terminaba su trabajo en el taller y corría a casa para asegurarse de que ella estaba bien. En junio de 1913, en una noche de luna llena, Elena entró en trabajo de parto. Doña Eulalia vino con la partera.
Teodoro se quedó fuera del cuarto, caminando de un lado a otro, rezando, sudando de nerviosismo. Cuando oyó el llanto del bebé, cayó de rodillas, agradeciendo a Dios. Era un niño, fuerte y sano, pulmones poderosos, cabello oscuro igual al de su padre. Teodoro entró en el cuarto, con miedo de romper a su hijo solo con mirarlo. Elena, exhausta pero radiante, le puso el bebé en los brazos. «Mira lo que hicimos», susurró. «Mira nuestro milagro». Teodoro miró a su hijo con reverencia. Una lágrima corrió por su rostro. «Vamos a llamarlo Gabriel», dijo con voz ronca, «porque es un regalo de Dios». Elena estuvo de acuerdo. Gabriel Alcántara, nuestro niño. La vida se ajustó al ritmo del bebé. Noches sin dormir, pañales, amamantamiento, pero también risas, primeras sonrisas, el llanto que se convertía en sueño, el amor inmenso que lo inundaba todo. Cuando Gabriel cumplió 6 meses, Teodoro finalmente encontró el terreno perfecto. 5 hectáreas a solo 2 kilómetros del pueblo. Plano, seguro, con un pequeño arroyo pasando por una esquina. Precio justo. Lo compraron. Comenzaron a construir la nueva casa, más grande que la antigua, con 3 cuartos, una sala amplia, cocina grande, un porche todo alrededor, un taller propio en la parte de atrás. La mudanza tuvo lugar cuando Gabriel tenía 1 año. Un día soleado de primavera de 1914. Amigos del pueblo ayudaron. El padre Guillermo bendijo la casa nueva. Doña Eulalia preparó una fiesta. La casa se llenó de risas, comida, música. Antes de cerrar la casa antigua para siempre, Teodoro y Elena fueron allí una última vez. Caminaron por los cuartos vacíos. Recordaron los momentos vividos allí, el miedo inicial, el descubrimiento del amor, las tormentas enfrentadas juntos. «Gracias», dijo Teodoro a las paredes vacías, «por protegerme cuando lo necesitaba, por traer a Elena hasta mí, por ser un puente entre mi pasado y mi futuro. Pero ahora es hora de seguir adelante». Elena le tomó la mano. Salieron juntos, cerraron la puerta con llave, dejaron la llave colgada en un clavo del porche, por si algún viajero necesitaba un refugio temporal. Y se fueron a su nueva casa, a su nueva vida, al futuro que estaban construyendo juntos. 3 años después, en 1917, Gabriel tenía una hermanita. La llamaron Luz, porque era exactamente eso lo que trajo: más luz, más alegría, más amor. La casa nueva tenía un jardín que Elena cuidaba con esmero. Tenía una huerta que proveía verduras. Tenía un gallinero organizado. Tenía el taller de Teodoro siempre con encargos. Tenía una sala de clases improvisada donde Elena enseñaba el alfabeto y los números a los niños del pueblo. Teodoro nunca olvidó a Amelia y Laura. Visitaba el memorial regularmente. Les contaba a Gabriel y a Luz sobre la hermana mayor que nunca conocieron y la madre que su papá amó antes. Pero hablaba sin dolor. Hablaba con el cariño de los buenos recuerdos. Y siempre terminaba agradeciendo, porque aquel amor pasado lo había preparado para reconocer y valorar el amor presente. Elena nunca olvidó la casa al borde del desfiladero. A veces, cuando pasaba por el camino viejo yendo al pueblo, miraba hacia arriba y veía la estructura aún en pie, resistiendo al tiempo, y agradecía a aquel lugar que había sido el escenario de su transformación, el lugar donde había encontrado el coraje para quedarse cuando todos habían huido, el lugar donde 2 corazones solitarios habían aprendido a latir juntos. Una tarde tibia de verano de 1920, Elena estaba en el porche de la casa nueva, meciendo a Luz que acababa de cumplir 3 años. Gabriel, con 7 años ya, jugaba en el jardín con el perro mestizo que habían adoptado. Teodoro llegó del taller y se sentó a su lado en la mecedora que él mismo había hecho. Miró a su esposa, a su hija durmiendo en su regazo, a su hijo corriendo libre y feliz, a la casa llena de vida, y dijo en voz baja: «A veces todavía no creo que todo esto sea real, que conseguí esta vida, esta familia, esta paz». Elena lo miró con un amor profundo y verdadero que solo crecía con los años. «Es real, sí, y nos lo merecemos. Los dos, porque no nos rendimos, porque tuvimos el coraje de quedarnos cuando era más fácil huir, porque creímos que había luz al final del túnel, incluso cuando solo veíamos oscuridad». Teodoro le tomó la mano,
la alianza de plata brillando bajo el sol de la tarde. Tú fuiste mi luz, Elena. En el momento más oscuro de mi vida, apareciste y te quedaste. Y me enseñaste que vale la pena vivir de nuevo. Te amo. Hoy, mañana, siempre. Elena sonrió, con los ojos brillantes. Y yo te amo. Hoy, mañana, siempre. El sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de naranja y rosa. La familia Alcántara se quedó allí en el porche, juntos, mientras el día moría y la noche llegaba suave. Ya no había abismos, ya no había miedo. Solo había amor y un futuro, y la certeza de que habían encontrado el uno en el otro el único hogar que realmente importaba. 3 mujeres habían huido al ver la casa, pero Elena se había quedado, y al quedarse, había ganado no solo un marido, había ganado una vida, una familia, un propósito, un amor que curaba heridas antiguas y creaba esperanzas nuevas. Y al final, descubrió que el verdadero hogar nunca estuvo hecho de paredes. Siempre estuvo hecho de coraje, de elección y del corazón de alguien dispuesto a tomar tu mano y decir, quédate, construyamos esto juntos. Y ellos lo construyeron, ladrillo por ladrillo, día tras día, amor tras amor, una vida que valía cada momento de miedo enfrentado, cada tormenta sobrevivida, cada paso dado en dirección a la luz, porque al final el amor siempre vence, siempre vale la pena, siempre transforma y siempre, siempre construye hogares donde antes solo había soledad.